Yo lo primero que pediría es que fuese un sueño muy largo, como para poder hablar. Y lo que le preguntaría, lo que le diría, es que me contara su vida de pe a pa. Solo que me contara su vida. Y ya está. No tener que preguntarle a nadie más. Y no conocerlo a través de los otros, sino a él, por él. Ese sería como el sueño, el mejor sueño. Siempre me sueño que llego al campamento y me dicen: Carlos está vivo. ¿Cómo hace que lleva 20 años vivo y yo muriéndome por hablar con él, por preguntarle? ¿Y usted por qué estuvo ausente? Porque no cuidó más su vida. Cuando ya lo voy a ver, me despierto. Sí, por ejemplo. Entonces no lo veo. O llego al campamento y me dicen: allá está su papá. Y cuando ya voy a verlo, ¡pum!, se muere. ¿Cuál es el ideal político de Carlos Pizarro León Gómez? El ideal político: hacer de Colombia una nación fuerte. Yo creo que necesitamos una nación unida, poderosa. Mi gran sueño es, en esta década, tener paz, tener desarrollo y tener una nación que para el siglo XXI pisando fuerte, que pueda llegar a una frente en alta, que pueda sentir que cuando uno ve a los niños uno dice: no se puede entregar un país deshecho. Entonces el sueño mío es entregarles el país que ellos se merecen. Todo empieza cuando me vengo a vivir aquí a Barcelona, a vivir en el exilio. En la soledad de aquí. Cuando estás fuera y tú ya no haces parte de ninguna historia, cuando no eres nada. Estás todo el tiempo escondiendo quién eres, de dónde vienes, tus papás no son tus papás, nunca digas nada. Tu mundo interior es solo tuyo y del pequeño grupo que te rodea. Tus papás están en la guerrilla, ¿a quién le puedes contar vos esa verdad? Entonces tal vez es allí donde empiezo a hacerme las preguntas que son más concretas para mí. A mí me dejan porque hay algo más fuerte que no permite que nosotros podamos estar juntos. Tu rabia pasa por ellos, pero no es contra ellos, es contra todo un mundo que está construido de tal manera que no permite que nosotros podamos encontrarnos. Es precisamente tal vez el hecho de que el camino fuera tan tortuoso y tan difícil lo que me hace como reafirmar el hecho de decir: pucha, no me pueden robar mi historia. Es lo único que yo tengo, es esta historia. Y no lo único que tengo, pero digamos, mi base es esta historia. Y si además me quitan como la posibilidad de ser yo misma, de encontrarme a mí misma, de identificarme conmigo, pues ya me lo están... Es como si el pasado fuera una niebla, donde no te puedes mirar tú a los ojos, lo que me reafirma en construir toda una historia que hay a mi alrededor.
estos álbumes me los hizo mi mamá y mi papá, me los hicieron antes de irse ya definitivamente a la clandestinidad. Entonces lo hicieron para nosotras. Y bueno, estos son los dos únicos, pues las fotos que sobrevivieron a los allanamientos, que se lograron recuperar. Esto fue lo único de esa época. Fotos mías de bebé, hay muy pocas. Generalmente ellos preferían no tomarse fotos con nosotros por cuestiones de seguridad. Aquí está mi hermana, Laura, yo, mi mamá, y aquí está él. Bueno, aquí estamos. Está esta aquí, aunque aquí sale extraño, tiene una expresión muy distinta. No sé. Como si algo faltara. La única forma de hacerles a ellos, a ellas, para por lo menos saber que ellas se encuentran un poco su vida, su historia, lo que sus padres pensaban, era a través de esos álbumes, que fue lo poco que pude recoger en ese momento, como unos apartes de cartas, como algunas cosas, como unos mensajes, como un camino hacia que ellas se encuentren quiénes fueron sus papás, porque bueno, uno se iba para la guerra y no sabía si volvería de la guerra o no. Y aquí está desde el sombrero, ¿no? Estos 3 cassettes me puse a oírlos y aquí explica mi papá en 3 cassettes cómo montar una guerrilla. Estas fotos en un aniversario yo me fui con mi mamá y las repartimos, y estas fueron las que quedaron. Lo que me ha ayudado, no han dejado que me olvide. ¿Ves? Esto es bueno, aquí dice El Niño Bien. Carlos Pizarro León Gómez, en Cartagena, donde su padre, un conservador laurianista, era comandante de la base naval. Por tradición, los miembros varones de su familia habían sido militares. Bajo el gobierno de Rojas Pinilla, su padre fue nombrado embajador en Washington y durante 3 años. A su regreso a Colombia estudió siempre en instituciones de jesuitas. Sus compañeros de estudios de entonces hoy hacen parte del TUT Bogotá: Julio César Turbay, el hijo del expresidente; Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez; Jaime Miquelsen, Ernesto Samper Pizano. Sin embargo, al Pizarro lo arrastraron los vientos. Imagínate con toda la gente que estudió, ¿no? Aquí está la muerte, entonces. Aquí, del Señor de la Guerra, guardián de la paz, 17 años en el monte. Aquí está el entierro, está ahí la tumba. Y esto fue que abrieron la puerta donde lo estaban, ¿ves? Tiene toda la herida así. Sí, porque a él pues, le quitaron todos los órganos, pero los órganos. Hay un ojo de mi papá que todavía anda viendo por ahí. Bueno, ¿y por qué se está recuperando todas estas cosas? Piensa que todas estas cosas yo las recupero 18 años después. Muchos años de uno estar pensando en una persona, de uno estar intentando hacer ese luto, y yo no puedo. Yo hablo con él constantemente, o sea, todos los días hablo con él, mis cosas se las cuento, o sea, como es como un proceso así muy, muy íntimo. Le pido cosas,
no he podido hacer ese proceso, y tal vez esto sea un intento de poder quedarse en paz, como decir, vale, ya está, se fue. Aparecieron en la vida política con una peculiar campaña de avisos en la prensa y rompieron el mutismo de estos patios para dar un golpe que se oyera en toda América. Por eso escogieron un arma legendaria, la del hombre que más peleó en el continente. Esta urna contuvo la espada del Libertador que fue sustraída por el M-19, 17 de enero de 1974. El M-19 es un grupo rebelde. Cuando el M-19 se toma y saca las armas del Cantón Norte, realmente es una ruptura. Nosotros veníamos siempre como haciendo pilatunas, por decir. Nos tomábamos el periódico, el Bogotá, nos salíamos corriendo, nos tomábamos en la casa de Gaitán, poníamos flores. Eran tomas así. Con ser que te digo que el primer muerto que tal vez tuvo el M-19 fue un compañero que lo mató un carro. Al otro día, cuando aparece en el diario, obviamente se viene una represión brutal. La persecución fue grande. Cayeron 2 estructuras del M-19, 2 de las columnas importantes de 3 que tenía el M-19 en Bogotá. Fue apresada mi cuñada, que tenía la libreta de teléfonos en donde estaba el teléfono en mi casa, en mi dirección. Me fui como una flecha para mi casa, saqué 2 granadas de fragmentación, las metí entre las pañaleras de María José. María José tendría como unos 8 o 9 meses y Claudia tenía 7 años. Recuerdo que caminaba por la calle, pero la ciudad estaba completamente militarizada. Y yo pasando por la mitad de ellos con las granadas de fragmentación en mi pañalera. Me paré en una esquina y dije, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Entonces dejé las niñas al cuidado de mi mamá y yo me fui sola. Tan pronto nos capturan, yo nunca pensé que fuera a salir de ahí. Sabían obviamente los dirigentes, sabían de Israel Santa María, de Almarales, de Pizarro, de Gerardo Ardila. Todos esos los suman a la picota. A ellos los cogen presos, entonces una vez al mes viajábamos a ver a mi mamá porque los menores de edad no pueden entrar a la cárcel sino una sola vez al mes. Y una vez al mes a mi papá, entonces veíamos un domingo del mes a mi mamá y un domingo del mes a mi papá. A mi mamá a veces menos porque mi mamá estaba presa en Bucaramanga, entonces tocaba viajar muy lejos. Estuve 3 años en la cárcel, allá se hizo el Consejo Normal de Guerra. Acuérdate que estábamos con el estatuto, bajo el Estatuto de Seguridad, entonces en ese momento los militares lo capturaban a uno, lo interrogaban y lo buscaban.
hizo eso. El M sí puso a hablar a los presos políticos y puso al M a hacer propuestas políticas al país, a tener una interlocución, es decir, no se encerró entre la cárcel. Eso generó una popularidad muy grande. Medio mundo iba a ver qué pensaban los presos políticos. Entonces ahí es cuando empezamos la lucha por la amnistía, que finalmente la aprueba el gobierno de Belisario Betancur, y es cuando las cárceles se abren y salen la mayoría de la gente, quedan unos pocos. Cuando mi mamá sale de la cárcel unos meses antes que mi padre, ellos salen en el 82, mi mamá debió salir mediados o principios del 82. Entonces de allí nos vamos para La Habana. Y allí estaban Fayad, mi papá, Iván Marino, Batman, y estaban los hijos de todos, y era una Navidad que íbamos a pasar todos juntos. Luego mi papá se va al curso militar, mi mamá siempre estaba allí, cada tanto mi papá venía. Es que los más lindos recuerdos de niñez los tengo en Cuba, porque estaban ellos dos, mi papá y mi mamá. Por las noches íbamos a caminar y se veían los barcos, las lucecitas de los barcos. Entonces él empezaba a contar historias de piratas y a hacer como casas en el pelo de mi mamá, como de animales fantásticos, no sé, un escenario idílico. Para mí la felicidad se resume en La Habana, por ese clima, lo feliz que estábamos, estaba todo el mundo, estaban todos vivos. Yo me acuerdo de Jaime Bateman parado en la puerta de la casa, así con unas carcajadas, todo el mundo jugando, o sea, es que todos estábamos felices. Ustedes me abandonaron, ¿por qué me dejaron? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo me despertaba por la noche? No había nadie. ¿Por qué volviste las armas?
la intención de conformar una familia si tú no ibas a estar allí. Yo no tengo como un conocimiento, no sé quién era mi papá, lo mío son momentos fugaces, son recuerdos, pero son flashes que no sé emplazar en el tiempo, que no sé decir en qué momento era, si tenía 5, 6 o 10. Es un ser que he tenido que ir construyendo porque mi memoria no alcanza para definirlo. Y empiezo a ver las fotos, a ver qué hay de él en mí, que mis ojos tal vez son sus ojos, que mi pelo es igual, empezar a reconocer que soy hija de ese ser y que vengo de ahí. Digamos, ahí es cuando las cosas empiezan a encajar dentro de mí, porque empiezo a reconocerme. Y entonces empieza a ser como unas piezas del puzzle que tienes completamente desorganizadas en tu mente y que empiezas poco a poco a ponerlas en el lugar adecuado. Pues cuando ya tienes esto, entonces viene el regreso a Colombia después de muchos años. Y allí es cuando realmente comienza el camino. Sí, es linda. Es linda. Ya mañana a esta hora ya no estoy aquí. el comandante Carlos Pizarro, en la que resultó herido, estuvo a punto de peligrar la paz entre el gobierno y el M-19.
de nuestro pueblo, porque somos hijos del pueblo. Y sepan todos los compañeros aquí presentes, que se sepa muy bien que nuestro comandante es el pueblo y solamente al pueblo le rendimos nuestras armas. ¿Por qué se matan los colombianos entre ellos? Porque no somos capaces de construir interlocutores para la paz, porque tenemos una tradición de guerra civil infinita. La gente se atrinchera en posiciones muy propias, muy particulares, y de alguna manera desconocen que a su alrededor surgen nuevas fuerzas, surgen otras aspiraciones políticas, otros sueños, otros anhelos de carácter social. Entonces pienso que hoy es necesario en Colombia mirar hacia afuera, construir vasos comunicantes hacia otros sectores y de alguna manera reconocer que somos una sociedad pluralista, muy mezclada en sus búsquedas, y que tenemos que reconocernos para poder encontrar una solución política al conflicto nacional. Por eso la paz no es una paz concertada, es una paz que empieza por construir un interlocutor para la paz. El esfuerzo de los últimos años de la universidad ha sido construir interlocutores para la paz, y creo que hoy va a ser el esfuerzo necesario de este país en los próximos años. ¿En qué se encuentra el caso en este momento, el caso jurídico? Digamos, ¿en qué estado está? El caso está en este momento reabierto, que es importante señalarlo porque estuvo cerrado durante mucho tiempo. Además se logró que se declarara como un crimen de lesa humanidad, y eso lo mantiene flotante, lo mantiene vivo, digamos. La responsabilidad del Estado en el asesinato y en el caso de Carlos Pizarro es inmensa. Hay indicios graves de que hubo participación del Estado, pero además porque no se investigó, segundo elemento de responsabilidad, adecuadamente. La prueba es que el caso lleva más de 20 años sin que se haya esclarecido plenamente. Y también hay indicios de que no solamente no se investigó, sino que se desvió la investigación. Lo del M-19 fue un genocidio, y el Estado colombiano está en mora de investigar y de sancionar ese hecho. Pero así como usted cita ejemplos de personas que desafortunadamente perdieron la vida después de desmovilizados, una vez reinsertados, también puede citar ejemplos de personas que se desmovilizaron, se reinsertaron y están hoy en la vida pública. Yo soy hija de Carlos Pizarro y no de la gente que quedó viva. Entonces, obviamente, el caso que me compete a mí directamente, pues es el de Carlos Pizarro. ¿Por qué crees que lo asesinan? María José. Sí, María José. María José, tú eres víctima. Yo podría guardar todas las proporciones y decir también que soy víctima. Yo fui objetivo militar del M-19. Sí, yo estoy aquí sentado porque en mi caso se aplica un bello verso vallenato que dice: Abel Antonio solo muere cuando Dios lo necesite. A mí me salva la providencia de un atentado aparatoso, milimétricamente montado,
y que falla por fracciones de segundo. Abel Antonio solo muere cuando Dios lo necesita. Entonces yo también podría alegar una condición de víctima. Ahora, no estamos en Suiza, no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Y desgraciadamente la violencia ha hecho parte de la vida política colombiana, desde el comienzo. Para personas que venimos de la guerra, es muy complicado no buscar una manera de pasar la página. Fíjate, te voy a decir una cosa así que creo que es obvia, pero hay que decirlo. Y te lo voy a poner en primera persona, ¿cierto? Yo tengo una prótesis y tengo problemas al hablar. Pero un atentado que me hicieron, y yo sé quiénes me lo hicieron, cuándo me lo hicieron, todo. Probablemente si yo hubiera muerto, mis hijos estarían como tú intentando esclarecer todos estos hechos y rendir la justicia. Pero como estoy vivo, a mí, que sería, digamos, la víctima directa de esto, yo he llegado a una conclusión que hay que hacer una cosa distinta. Yo, no digo las personas cercanas o yo, y es pasar la página total y absolutamente. Porque es la única manera de poder mirar para adelante. Cuando mataron a mi padre, yo quería irme lejísimos, donde no hubiese nadie, donde yo no encontrara recuerdos en ninguna esquina, mejor dicho, perderme el mapa y sí, adiós. Entonces me voy a viajar por Sudamérica. Yo me acuerdo que yo miraba el mapa, decía, estoy demasiado cerca, tengo que irme más lejos. En ese momento me dolía mucho todo lo que me pasaba. Cochabamba, 27 de enero del 2000. Después de haber hecho este libro con mis propias manos, comienzo otro relato de mi vida, tal vez el más importante y el más hermoso. Un viaje que comenzó con un sueño que ya no será, el pasado ya no tiene retorno y el futuro es tan incierto, pero al final debo llegar a algún lugar. Y empecé a viajar, pues obviamente me quedaba en los hoteles más baratos, comía la comida más barata, con quien interactuaba, pues con la otra gente que estaba en los semáforos pidiendo plata, sin un peso. Entonces los que me daban la comida eran las mujeres indígenas en el Perú. Y pues empiezo a preguntarme un montón de cosas y a darme cuenta cómo era la realidad de miles de personas en este continente. Y darme cuenta de que seguramente a mis padres les había pasado un poco lo mismo. Y ahí empecé a entenderlos un poco más a ellos. Santa Cruz, 3 de febrero del 2000. Comienzo a volar, mis alas ya se desplegaron y poco a poco me convierto en mujer y pronto seré mujer madre. Esta es su primera foto, la primera vez que mis ojos te abrazan, aunque sea a través de una máquina, y mi corazón ya te haya abrazado 1000 veces, y mi alma no deje de acompañarte mientras tú vives, y la vida es eterna, no contempla final. Pues digamos que Maya fue una decisión mía y fue tal vez la primera decisión que tomé yo, como María José, fue Maya. Y Maya, ahora leyendo como lo que yo escribía en esa época cuando estaba embarazada, era como ya no voy a estar sola. Y sí, era como la búsqueda constante de construir mi núcleo, mi familia.
se va maleta y se baña de esta nación, antes que una meta llega y te pase el corazón. ¿Usted tiene miedo de que lo maten en este proceso? No, yo sé que tengo riesgo de que me maten, pero no tengo miedo de que me maten. Yo creo que vivimos como Castañeda, como dice Castañeda, ¿no? Este escritor mexicano. Vivimos con la muerte como muy cerca. Nos hemos acostumbrado a tenerla cerca, como a mirarla a veces a los ojos y eso nos da como una tranquilidad para avanzar y caminar. No quiere decir que a veces nos dé como ese miedo físico, intuitivo, instintivo, ¿no? Pero yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz que morirme como individuo. Pienso que si no las multitudes afuera, si logramos apasionar a los colombianos en esta opción que les estamos ofreciendo, la muerte es simplemente unas armas. Y nosotros hemos estado jugando al azar demasiado tiempo. No te imaginas por todo lo que tuve que pasar para llegar hasta acá. La fiscalía me llamó para contarme que habían perdido algunas pruebas, que habían fundido el arma del homicidio. Llevo a la fiscalía el archivo que llevo años construyendo. Me las piden para ampliar la declaración. Cada vez que entra un nuevo fiscal es siempre como comenzar de nuevo. Es increíble que yo haya adelantado un trabajo que la fiscalía ha debido hacer hace años. Entonces tendremos nosotros que salvar y guardar lo poco que queda. Acabo de llegar del fiscal que está llevando el caso de mi padre. Pues fue un poco ardua la reunión, entre otras porque me empezaron a mostrar fotos del cadáver de mi papá, de todos los orificios, de la cabeza destrozada, el ojo sin ojo, heridas en lugares donde ni me imaginaba que habían heridas, y las fotos del sicario, donde cayó muerto, también pues los disparos que tenía, y no sé, fue demasiado impactante porque nunca había visto esas fotos. No sé, que entre más tiempo pasa, menos cerca estás, y por mucho que te digan que estás cerca, realmente no estás cerca, y que la verdad como que se aleja, que todos son bocas cerradas, sé, como cortinas de humo, ya no son cortinas de humo, sino son paredes inmensas. La conclusión toca leer hoja por hoja de ese expediente para ver qué se va a encontrar. El gran problema del año 19, digamos, hoy, es que mataron a 9 de cada 10 de sus dirigentes. Y eso no lo resiste nadie. Mataron a Eva María Ospina, mataron a Álvaro Fayal, mataron a Boris. En la comandancia éramos solamente Carlos y yo. Entonces, tenía un grupo de cuadros de dirigentes de lejos con capacidad de ver una transformación de esta sociedad, agrupados paradójicamente para la guerra, pero de la gran potencialidad que está en la paz. Creo que el más grande de todos los méritos de Carlos Pizarro fue haberlo entendido. Bueno, debíamos haberlo entendido antes. Tuvimos la oportunidad tal vez de haberlo entendido cuando acá todos estábamos vivos.
El movimiento guerrillero 19 de abril acaba de confirmar en un comunicado que regresa a la lucha armada, cierra los campamentos urbanos y no asistirá más a las comisiones del diálogo nacional. El M-19 asegura además que en el 87 llegará al gobierno desde la lucha armada. El grupo guerrillero de orientación nacionalista había firmado un acuerdo de tregua con el gobierno en agosto pasado y un nuevo acuerdo en enero tras la ruptura de la tregua por el ejército. En las últimas semanas, el movimiento había organizado campamentos en los barrios marginales de las grandes ciudades. El acoso emprendido por las fuerzas de seguridad contra los militantes de los campamentos y sus familias fue una de las razones para dar la orden de volver a la clandestinidad. El M-19 y el ejército mantienen combates desde hace 3 meses en las cercanías de ciudades importantes del Valle del Cauca, la zona más rica de Colombia. Para combatir al M-19, el ejército ha movilizado a 15.000 de sus 40.000 hombres de combate. ¿Por qué? ¿Por qué la guerra? Siempre me preguntaba cuando caminaba sola en el exilio en Barcelona si esos 17 años lejos de tu familia, con la muerte de tantos hombres y mujeres sobre tus espaldas, la vida de tantos que cayeron antes de ti, valió la pena tanto sacrificio para alcanzar la paz. Atentaron contra Navarro, mataron a Toledo, Iván Marino, tantos cayeron en esa época, todos parte de esa familia que construyeron. Bajo toda esa presión deciden apostar su último cartucho al mejor estilo de Lenin. Te convertiste en uno de los responsables de una tragedia que partió en 2 la historia reciente de Colombia, la toma del Palacio de Justicia. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor, mire, estamos secuestrados por rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el 4º piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay un desbocón. Es lo único que pedimos, y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado órdenes del fuego, pero adentro siguen disparando. Aló, magistrado. Han cortado comunicaciones indicadas a Juan Magistrado con el capitán Reyes, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas reformistas mantener la democracia, maestro. Aquí no van a ir a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. El M-19 consideró que el poder estaba acéfalo, que era, como dicen en la costa, mango bajito al que había que coger con la mano. Era fácil coger con la mano. El asalto del Palacio de Justicia es eso. Ellos consideran que ese es el gran operativo, que del Palacio de Justicia pasan a la Casa de Nariño. Ellos consideran que el Palacio de Justicia es la antesala del poder. Y ellos van al Palacio de Justicia con la consigna: vencer o morir. Eso era completamente irreal, surrealista, delirante. La pesadilla duró casi 3 días. Hubo más de 100 muertos y otros que estaban dentro han desaparecido. Nadie venció, todos salieron derrotados. La barbarie redujo a cenizas el único poder que en la nación no estaba cuestionado, el de los más limpios de conciencia.
En el Palacio de Justicia, el M-19 lo perdió casi todo en hombres y en apoyos, y se enfrentó al juicio y a la condena del país. Yo creo que ellos buscaron cuestionar desde adentro, pero no creo que ellos estuvieran buscando un acto terrorista. Sí, pero yo no puedo ver a mi papá como un terrorista desalmado, porque es que yo jamás percibí eso en mi vida. Eso no fue, o sea, yo entonces sería el farsante más grande. Pero todas las verdades del Palacio de Justicia empezarán a cobrar vida más adelante. Y los hombres del Palacio de Justicia están vivos, somos nosotros. Porque nosotros, cualquiera de nosotros hubiera podido ser en el Palacio de Justicia. La gente del M-19 lloraba por no estar en el Palacio de Justicia, por no vivir la suerte de todos los hombres que estaban ahí jugándose por una verdad en este país. Yo busco comprender a mi papá, porque es sobre el que yo tengo autoridad para hablar, porque yo vengo de él. Pero para eso yo necesito llegar a un entendimiento. A mí como dejar ese diálogo que yo tengo con él, dejarlo ir. Que es lo único que no me atrevo a hacer. Decía en estos días en un discurso a un evento en el cual estábamos lanzando el 19 de la legalidad, que nosotros conocíamos los dioses de la guerra, que sabemos su papel en la vida de los hombres y que también conocemos su memoria. Creo que conocemos la guerra, la hemos vivido. Tenemos la certeza de que el futuro de una guerra civil en Colombia es muy doloroso para el conjunto de la nación colombiana. Pospone nuestro desarrollo, tiene un costo de vidas humanas enorme, y pensamos que es necesario hoy hacer un alto porque tenemos una oportunidad frágil, débil, pero esa oportunidad es excepcional y nos cautiva la paz. Nos cautiva coger caminos originales. Estamos llevándole en cierta manera la contraria a todo el país. Hoy en Colombia todo el mundo se arma, menos el M-19. Pienso que eso nos permite pensar a los colombianos en un horizonte muy urgente, y yo creo que es muy seductor para todo el país. Después de haber tratado por todas las vías de llegar al poder, solamente te quedaba una. Tal vez el único que quedaba tras agotar todas las posibilidades de la vida armada. La toma del poder sería esta vez en la plaza pública. Contra todo pronóstico, firmaste la paz con el gobierno al que habías confrontado por más de 15 años y te convertiste en candidato presidencial. No estamos aquí porque nos hayan dado por herencia el poder. Estamos aquí porque construimos en una vida generosa por Colombia el derecho a dirigir los destinos de este país. Entonces, ustedes y nosotros estamos en la misma vertiente, en los mismos paralelos. Somos hermanos en la suerte hoy de cambiar los destinos de este país y comenzar desde Colombia a pensar en la paz. ¿Cuál es el papel que juega Pizarro en la construcción de la paz?
Difícilmente otro del M-19 hubiese podido hacerlo, pero Pizarro estaba acompañado de un gran prestigio militar, de un gran carisma y de un gran liderazgo. Mejor dicho, nadie podía pensar que Pizarro hablara de paz porque estaba cansado de la guerra. Le gustaba lo militar. De hecho, no le gustaba lo militar por la crueldad, porque Carlos nunca fue una persona cruel, sino porque el juego de lo militar, digamos, le gustaba. Y entonces creo que cuando él empezó a hablar de paz, hubo como un gran respeto, ¿no? Por parte, y bueno, vamos a ver qué dice este señor. Es el compromiso vital del movimiento 19 de abril, M-19, con la búsqueda de una solución política para el conflicto que desgarra hoy a Colombia. Y también como el sentimiento de que ya habíamos llegado al punto más alto de la guerra, que ya nos merecíamos nosotros, pero también desde luego y fundamentalmente el país se merecía la paz. Nuestra propuesta es de paz, pero una paz dentro de la justicia, una paz dentro de la dignidad, una paz dentro del respeto a un pueblo que empieza a ejercer sus derechos. Entonces creo que también eso lo supo entender y leer Pizarro. Yo conocía a Pizarro el primer día que tuvimos un encuentro formal en el Tolima. Pues yo dirigí todo el proceso de paz, desde el principio hasta el final. Fue el primero en Colombia que terminó con éxito. Y un proceso en el cual tuve pues un involucramiento no solamente desde el punto de vista de mi actividad como funcionario del gobierno, sino por supuesto emocionalmente y en términos pues de mi compromiso personal. Entonces lo recuerdo siempre como una gran época de mi vida y como una época en la cual pues se transitaron por caminos que no se habían transitado antes. Dicen que ustedes dos se creó un clima especial. ¿Ese movimiento entre ustedes facilitó mucho el proceso? Yo creo que sí. O sea, cuando el proceso tenía problemas, con Carlos salíamos de la reunión, nos íbamos a sentar ahí a una piedra y acabábamos encontrando una salida. Es decir, el proceso se construye, el proceso no se acuerda, no se negocia, no se impone, no es una ley, es una construcción. Y eso yo lo vi en términos directos y personales en la manera de Carlos de aproximar las cosas. Siempre era buscando mecanismos de construcción. Las armas se van a entregar a la Comisión Internacional con carácter devolutivo en caso de que los pactos no se cumplan. Nosotros tenemos más fe que ustedes, pero esperamos que los pactos se cumplan. Lo importante es entregarlos para que se les dé el destino que la Comisión Internacional considere más conveniente. Yo estaba en ese momento en el Tolima y lo discutimos junto a una quebrada, pero la jerarquía militar no permitía que eso fuese una decisión tomada por votos o algo así, sino que simplemente él iba a tomar una decisión y él se fue. Mientras almorzábamos un ratico reflexionó y por la tarde nos sorprendió a todos porque él ya venía con la decisión de firmar con el gobierno un acuerdo. Pero siempre me sorprendió ese momento porque el Pizarro militarista que había conocido, por intuición logró captar que su papel histórico no era el de ser un gran comandante militar de la guerrilla colombiana, innovador en táctica del tipo militar, sino que su papel era el de construcción de la paz y del movimiento político con mucha más capacidad de acceder al poder. Permiso, comandante, en parte de cumplimiento de su orden, hemos realizado el acto de dejación total de las armas. Hemos cumplido. Pero creo que todos sabemos que ante nosotros se abre la gran apuesta. Una apuesta en la que nos vamos a ahogar la vida, donde nos vamos a ahogar nuestros sueños, donde nos vamos a ahogar
saltando al vacío y a cara y sello la suerte de Colombia. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Este es simple y venció el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que marcará nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Cuando salen ya él y Navarro a la vida civil, pues era en medio de un país atormentado. ¿Quién cree usted que está detrás de esta serie de crímenes contra personal de izquierda económica? Bueno, hoy se dispara detrás de las trincheras. Pero el problema no es quién dispara, sino fundamentalmente cómo reaccionamos todos los colombianos para salvar la democracia y salvar la paz de ese país. ¿Quién crees que vamos a Escobar. ¿Tú crees que es Escobar? Estábamos en una época sumamente difícil en el país. Todo ese proceso de desestabilización se estaba buscando el narcotráfico en el cartel de Medellín, que llevó al asesinato de Galán, de Jaramillo, después al mismo asesinato de Carlos. Pablo Escobar. No, definitivamente no, pero me extraña que a estas alturas Navarro diga eso, no lo entiendo. No, yo lo vi en una entrevista y yo dije, ¿de dónde sacó Navarro esta noticia? Pero yo creo que es una manera de echar piedra sobre un evento que yo creo que no hay que echarle tierra así. Digamos, confesar la ignorancia, así sea parcial, de que mató a Pizarro, no lo llena a uno de orgullo. Al contrario, yo siento cierta vergüenza de no saber todavía. Ese día amaneció lluvioso como casi nunca. Estaba la ciudad pues como colapsada. Y cuando llegamos al aeropuerto ya el avión estaba en la pista, estaba en carretera. Entonces no teníamos ya perdido un vuelo. Y ya habían transcurrido unos minutos cuando la noticia que el avión regresó, que pueden abortar. Tengo entendido que eso es completamente inusual, ¿no? Después de que un avión empiece carretero, eso no lo para a nadie. Teníamos asientos asignados más o menos en la mitad del avión, pero en la parte de atrás estaba desocupada y ahí tomamos la decisión de hacernos en la parte de atrás. Esa decisión la tomamos ahí, dentro del avión. Cuando el HK-1400 volaba sobre Suba en territorio del Distrito Especial de Bogotá a las 10 de la mañana, Álvaro Rodríguez se paró de su silla en la fila 5. Se dirigió al baño trasero de la nave, precisamente a 2 metros de donde estaba Pizarro. Entró al baño e inmediatamente abre la puerta y desde la puerta dispara.
Un buen tirador con una subametralladora en medio de tantas cabezas no era fácil apuntar. Y el único herido fue Carlos. El agente del DAS que estaba disparando desde la parte delantera del avión, en un momento llegó hasta donde está el sicario y lo mató a sangre fría. Sin ninguna necesidad, el tipo estaba producido, esposado ya. Esa era la misión del agente del DAS: silenciar al sicario para que no hablara. De nuevo en tierra, a las 10:06 de la mañana, de la HK 1400, el bajado moribundo Pizarro. El avión es estacionado en el muelle nacional. Los pasajeros son evacuados para su identificación. Adentro solamente queda el cadáver del sicario Rodríguez, que es sacado 3 horas después, en vilo, porque la camilla mortuoria no cupo por la puerta trasera del avión. En una especie de signo trágico para los políticos se ha convertido el aeropuerto del Dorado. Primero José Antequera, después Bernardo Jaramillo y hoy Carlos Pizarro de N19. ¿En dónde está el noticia? Más allá, por favor, más allá. Y en el rostro que David lo dijo el pronóstico es reservado. Nosotros esperamos que los médicos puedan volverlo a poner en el estado normal como estaba ya esta mañana. Es grave la situación. Ustedes comprenden que es nuestro candidato y esto enrarece completamente el clima electoral para las elecciones del 26. ¿Le dieron en qué parte quedaron alojados los tiros? En el cuello y en el rostro. Y el arma la tenía dentro del avión. ¿En qué sitio estaba sentado? No, eso no te lo podría decir. Lo único es que es muy grave, muy grave. Se acaba de morir. Se acaba de morir. Guerra lo que quiere este país, hermano. Guerra lo que quiere este país. Nosotros queríamos dar la paz, hermano. Yo no 19 quería la paz, hermano. Guerra lo que quiere este país. ¿Tener conocimiento de amenazas de algún sector en concreto contra Carlos Pizarro? Nosotros no tenemos que recuperar. La verdad es que no lo esperábamos. O sea, lo esperábamos, pero si estábamos hablando tantas cosas posibles pasan. El país tiene la capacidad de dar garantías de la manera que ellos se cuiden, de la manera que ellos no se expongan, de la manera que ellos usen un poco más el radio, la televisión y menos las salidas, porque naturalmente el gobierno no puede tener control sobre cada uno de los millones de colombianos. Con Pizarro, Pues yo sé que hay material en Betacán. Espérame muchas gracias. Yo tengo archivo, es que hay un archivo que no se ha metido acá todavía. Creo que tengo un archivo paralelo. Esto es lo último. ahí. Por acá, tal vez.
Miremos estas entonces a ver. Nunca había visto esto así tanto tiempo. Lo que me impacta es verme a mí. Como la sensación así. No sé, es lo que más me odio en la vida. María Gutiérrez, estamos en esta día de reorientar el proceso. Bueno, lo que esperamos es que después de 25 años, digamos, logremos pasar las barreras de la impunidad. Nosotros estamos comprometidos con la verdad, por eso estamos acompañando el proceso. Ahora, estar 24 años después realizándose una exhumación es prueba suficiente que en su momento los órganos encargados de la investigación no hicieron lo que tenían que hacer. Ha habido toda una intencionalidad por desviar la investigación. En noviembre del año pasado se fundió el arma con la que fue asesinada a mi padre, ya habiendo sido declarado crimen de lesa humanidad, un proceso abierto. Hay una serie de circunstancias que dan prueba de la intención de mantener silenciado el proceso. No podemos permitir circunstancias como estas en escenarios futuros. ¿Quiénes pueden hacer Quienes tomaron la decisión de asesinar a mi padre les va a costar esta decisión, y eso es lo que nosotros esperamos, de una manera respetuosa, de una manera digna, porque mi padre fue un hombre digno y nosotros no podemos estar por debajo de la figura que fue él. Entonces ahí vamos a estar, no sé si alcanzaremos la verdad. Yo a veces no soy muy optimista, pero vamos a seguir ahí. Carlos Pizarro, ¿usted dónde es? ¿Qué edad tiene? ¿Es casado? ¿Tiene novia? ¿Tiene una compañera? Bueno, tengo una compañera, tengo hijas, tengo... ¿qué edad tengo? Bueno, tengo como 38 años. Voy para 39. ¿Qué signo es? Géminis. Oh, qué bien. ¿Y si cree usted en esa cuestión de signos y demás cosas? Bueno, creo que por lo menos en la casa mía sí soy un buen Géminis, porque pues en
vida y la noche. Es decir, hay una cierta duplicidad, pero creo que, bueno, creo en toda una serie intangible, no hay un universo mágico que vive alrededor de los hombres que nosotros a veces no lo tocamos, pero que lo intuimos y que se expresa de mil maneras. Ahora, no actúo obligadamente alrededor de los oráculos. A veces voy en contra de los oráculos, porque el hombre tiene que ser como los griegos, que eran gente que creía en la capacidad del hombre de realizarse, aún en contra de los oráculos. Yo vivo mi vida pese a todo. Mi niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer. La gente nos mirará y van a querer tener nuestras sonrisas. Ese día llegará. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo me muera en tu corazón. Y para tu vida, cuando estés triste, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta. Sé sabio, amor mío. Ser sabio es conocer en cada época todo lo que ya nos depara. Ser sabio, niñita, es saber gozar de las cosas pequeñas de la vida y saber estar siempre al lado de los ideales justos. Odia el dolor que provocan unos hombres en otros. Rebélate contra toda injusticia que veas cometer a tu lado. No importa si sufres un poco por ello. Con el tiempo tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal. Un orgullo sano, dulce y humano. Mi niño, yo no te he podido dar toda la ternura que mi vida había acumulado para alimentarte y recrearme. Tengo atragantadas un sinfín de caricias que solo tú, mi hija, podías despertar y debías recibir. Las guardo en mí. De pronto algún día podrán florecer en tus manos o en las manos de tus hijos. Niña mía, convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre a los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor, no cuentes el tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Desgárrate siempre que ames, ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sé apasionada, haz de cada época de tu vida una leyenda. Mi niña, dejaré dormir todas mis angustias el día en que podamos sentarnos en un sitio cualquiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte cada uno. Sé feliz, mi amor, tu papá y tu amigo por la vida, Carlos. ¡Viva Pizarro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el comandante eterno!